Muy buenas tardes. Nuevamente un live sobre un tema bastante interesante. Todos habréis escuchado dentro de la no dualidad e igualmente dentro de muchísimas otras filosofías, religiones, pensamientos de la palabra yo soy. La palabra yo soy, esa palabra tan truchada y tan conocida, ¿no? El mismo Jesús decía, antes que Abraham yo soy. Eh, Incluso en el Advaita se habla y se pronuncia mucho eso de yo soy. ¿Qué es el yo soy? Pues antes de nada vamos a invitar a la persona que deberían de invitarme a mí y es Edna. Así que voy a ver cómo hago posible para que entre Edna, ¿vale? Edna, Edna. Bueno, voy a buscar la solicitud de invitación. Entra nuestra querida amiga, que es la coordinadora, que lo hacemos desde mi Instagram, porque cuando lo hacemos desde el suyo, tenemos dificultad para descargarlo y subirlo a Facebook y a mi canal de YouTube. Entonces, por eso lo hacemos de esta forma, ¿no? Pero claro, yo la tengo que invitar. Acabo de enviarte la invitación, Edna. No sé si la has recibido. Aún consta que te la he enviado. Y, y la cuestión es que se está uniendo otras personas y demás. Hola, muy buena a todos y a todas. A ver si se une Edna, a ver si consigo que entre. Y bueno, hemos pensado, habíamos hablado Edna y yo antes de comenzar el texto, porque la intención es leer un texto que forma parte del capítulo, o sea, del libro A través del espejo. Y este texto se titula precisamente, o este capítulo, que es el 46, se titula La caída del yo soy. Es un poco recurrente, bueno, es recurrente el tema, ¿no? Evidentemente, pero para muchos será sorpresivo, porque muchas personas, en alusión al yo soy, por ese mismo, cuando Jesús decía, antes que Abraham yo soy, ¿no? Yo soy antes del espacio, yo soy antes del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, el yo soy tiene fecha de caducidad. Y es lo que tal vez algunos no han llegado a conocer. A ver, ¿qué dice? No se oye, Pepe. O sea que no se oye, o sea que estoy hablando, estoy hablando solo. Bueno, pues no se oye. Por un lado no se oye. Y por otro lado, Edna no entra. Entonces, si os parece. A ver, Edna, ¿tú me escuchas? Te he invitado. Voy a volver a invitarte, Edna. Y si no. Hola, Celmira. Hola. Total, eclipse. Se oye ya? Bueno, pues a ver si entra Edna. Ya, ¡Hola! ya estoy. ¿Qué tal? Ahora no, ¿Tú me escuchabas? no te veo. ¿Me Sí, sí escuchabas? Pues me alegro mucho de verte. Hace tiempo que no nos vemos. sí. Y yo Bueno, no pues si te parece, puedo, estaba no te, mientras... Sí, 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 dime, dime. no te ves, o sea, nada más me veo yo, pero bueno, ¿Tú no me ves? Uy, no, mira, yo sí te veo, pero no te preocupes porque luego, cuando queda grabado, nos vemos los dos, ¿vale? sí, sí, Pero bueno, yo te veo y se te ve perfectamente. bueno, entonces sigue platicando, sí te estaba escuchando. Sí, no, le estaba diciendo a nuestros amigos que se están conectando y demás que íbamos a tratar el tema de la caída del yo soy, de que ese Sí, yo soy del que tanto se ha hablado, pues tiene una fecha de caducidad, tiene un comienzo y un final. Incluso en el Evangelio de Juan, cuando habla del yo soy, dice que al principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y era Dios, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Es al principio, el verbo es la palabra, y habla de un principio. El verbo y el yo soy es lo mismo. Tiene un principio y tiene un final. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero la verdad perenne, la verdad inmutable, la única verdad, no tiene principio y fin. No es alfa ni omega. Si fuera alfa y omega, estaría sometida al espacio-tiempo. Entonces ya
tenemos una pista del yo soy, ¿no? Ya tenemos una pista muy interesante. Y es sencillamente que el yo soy, tal como narra al principio el Evangelio de Juan, el apóstol querido de Jesús, el más pequeño, ¿no? Decía, en ese principio, al principio era el verbo es la palabra. El verbo era Dios y estaba con Dios, la palabra. Y ese yo soy es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esto nos da una gran pista. Entonces, si te parece, o si os parece, como tenemos varias preguntas, cuando hemos Sí, anunciado el live han aparecido varias preguntas. Te doy paso a ti o tú empiezas y dime qué preguntas son. sí, Las contestamos y luego entramos en el tema. Si vemos que se ándale, extiende mucho el live, pues cortamos y hacemos la segunda parte. ándale, está bien. Se siente raro no verte, pero bueno, aquí te lo voy a leer Bueno, y ya. imagínate, imagínate que se puede ir. Ándale, sí. Bueno, es de Irma de México. Dice, Sí. hola Pepe, buenos días, dando por entendido que estamos en una jungla donde macho y hembra se atraen por instinto y deseo, donde el animal más fuerte se come al más débil y observando que todo lo existencial ha sido creado por la mente, también por la mente puede ser destruido. Bueno, sí. No es una creación volitiva, voluntaria, sino espontánea. Y más que destruido, porque si nos atenemos a la cuestión de que no hay volición, ¿vale? De que no hay volición, no hay libre albedrío, como ya explicamos en uno de los lives, el mismo Jesús decía aquello de nadie puede añadir un codo a su estatura o nadie puede añadir un pelo a su cabello, ¿no? Y cuando le preguntaba a Pilato, le decía, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, para crucificarte. Y le dice, tú no tienes ninguna autoridad. Tú no tienes voluntad, no tienes volición, no hay libre albedrío. Tú no tienes voluntad, ni contra mí ni contra ti, salvo la que la providencia espontáneamente te dé, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, al final dice que si también, bueno, la mente crea e igualmente no destruye o puede destruirse. Pues muy sencillo, no es que destruya abolición, al igual que cuando la mente aparentemente cree que crea, no está creando nada, sencillamente se está dejando llevar por los acontecimientos de esa providencia que espontáneamente acaece y sucede, ¿no? De forma totalmente indeliberada y espontánea. Pues de la misma forma, y te pongo un sencillo ejemplo, una persona nace sin memoria, sin conocimiento o conciencia sin ese, ¿no? O sea, nace con conciencia, pero aún no tiene esa autoconciencia de existir, ¿no? Progresivamente a los 3, 4, 6 años, 7 años, es cuando ya emerge esa autoconciencia y es cuando cree que crea. Y es cuando cree que ya está dominando su entorno, ¿no? Pero eso es una creencia, porque eso es el resultado de una cadena concatenada de acontecimientos. Entonces está creyendo que crea, o que hace, o que factura, ¿no? Manufactura. Incluso cree que piensa. Lo que no sabe que es un pensamiento espontáneo que está emergiendo y ese pensamiento es el que con la autoconciencia se piensa a sí mismo y cree que piensa por su libertad. Pero no es así. Pues de la misma forma, ese se destruye a sí mismo o destruye todo lo que crea la mente, y es un ejemplo muy sencillo y muy gráfico, ¿no? Con la demencia senil. Al principio eres un niño y empiezas a despegar hacia la edad adulta, ¿no? Y luego empieza a aterrizar nuevamente, porque ten en cuenta que la vida, lo que llamamos vida, es como las crestas de una ola, ¿no? Tiene la cresta, el valle, la cresta, el valle, sonreímos, nos ponemos tristes, tenemos una pareja, somos muy felices, viene el declive, nos aburrimos, a tomar viento, subimos nuevamente, y así va. Y es igual, nacimiento, muerte, felicidad, desgracia. Por eso, yo creo que por eso el cura hace así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de forma normal y natural, esa destrucción que llama nuestra amiga de México, le llaman destrucción, es una destrucción no, no voluntaria, sino que la propia demencia senil, esa degeneración ya del propio cerebro, ya cansado, agotado y gastado, hará que todo aquello que creó o que cree que creó se vaya desvaneciendo. ¿Cuánta gente con mucha autoridad, ¿no?
grandes jefes de empresas, grandes políticos, han terminado con una demencia y han desaparecido del panorama. ¿Dónde está su mundo? Su mundo no existe. Hubo un momento en el cual tuvieron un mundo, vivieron un mundo. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que entra en ese declive en el cual el hipocampo se borra y ya no hay memoria, ya no hay remembranza ni de haber existido, no es que tuvieras ni siquiera un mundo, es que ya no estás. Y cuando ese pequeño pábilo se apaga del todo, evidentemente ya no existes, ¿no? Entonces no es que tú lo hayas decreado o destruido, ¿no? Sino que sencillamente sucede por sí mismo, ¿no? Es algo espontáneo que tiene que ocurrir. Y no hay que tenerle miedo. Por eso vivamos lo que tenemos que vivir, ¿no? Ni con mucho ahínco, ni con mucha angustia tampoco, ¿no? Porque no merece la pena, sino dejándonos llevar. Porque es que no está en nuestras manos, no es una cosa que diga, bueno, voy a vivir, voy a apurar el tiempo, ¿no? No está en nuestras manos. Cualquier acontecimiento puede cambiar el curso de la vida, ¿no? Exacto. Así que, si hay más preguntas, sí, ¿no? Vamos por la otra. Irma también, de México. Dice, Sí. en tu última charla dijiste mm, que dentro del traje no hay nadie. Tampoco hay conciencia, presencia o atención. Sí, bueno, cuando hablamos, hay una cuestión a confundir algo, porque yo entiendo que resulta un poco difícil esto, ¿no? Cuando hablamos de somos máscaras, ¿no? Hay una película muy buena que se llama Múltiple, que te explica muy bien esto de que no somos nadie, que aquí no hay nadie, ¿no? Y se trata de un individuo que tiene múltiples personalidades, ¿no? Esto se estudia en psiquiatría, ¿no? Existen personas con múltiples personalidades, pero es que todos tenemos múltiples personalidades, no es una rareza de algunos. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana con un estado de humor insoportable y no te aguantan ni tú. Esa es una personalidad. Luego vas al trabajo y te conviertes en el trabajador que quiere estar bien con su jefe. Con el compañero tiene otra personalidad que no tiene nada que ver con la que tienes con tu pareja en casa. Si te tomas 2 copas de vino o de ginebra a la 1 de la mañana, ¿no? Después en ayunas, pues seguramente emerge otra personalidad que no tiene nada que ver con la que tú normalmente crees que eres, ¿no? Igual la gente te dice, oye, este no eres tú, ¿no? Claro, evidentemente que no eres tú. Son múltiples personalidades y personajes, ¿no? Pero lo más importante, porque tendemos a creer que somos un sujeto con múltiples personalidades, pero no es así. Somos múltiples personalidades sin ningún sujeto. No hay nadie dentro. No hay nadie dentro de la máscara. Porque si hubiera alguien, ese alguien sería inmutable, perdurable, eterno. Y tendría autoridad para evitar cualquier otro tipo, ¿no? de personalidad. Podría aferrarse a una y rechazar la otra. Pero eso es imposible. Eso es materialmente imposible. Entonces, no sé qué es lo que decía la pregunta, porque ya me he ido por la rama, pero creo que decía que si había conciencia. Que si hay conciencia, presencia o atención. Sí, bueno, Me la- cada personaje tiene su propia conciencia, su propia autoconciencia. Tú puedes estar borracho perdido y tú tienes esa conciencia de estar borracho que probablemente al día siguiente no recuerde, hay una laguna mental y no recuerde ni siquiera de dónde estuviste. Pero en aquel momento tenías tu conciencia. Por eso la conciencia, y esto es una muestra gráfica de que no hay una conciencia eterna, que esté siempre ahí. Cada personaje tiene su propia conciencia y su propia presencia y su propia entidad. ¿Por qué? Porque fuera del cerebro no hay ninguna entidad, ninguna conciencia y ninguna presencia. No hay ninguna. Entonces tú eres las múltiples personalidades nosotros venimos a ser un complemento circunstancial, ¿no? Gramaticalmente yo defino al ser humano como un complemento circunstancial que puede ser de tiempo, de modo, de forma, de número, ¿vale? Somos cada circunstancia. Por eso yo muchas veces me gusta definirnos como complementos circunstanciales, porque somos tantos personajes como circunstancias vivimos. Pero dentro no hay un sujeto fijo. Es como una máscara que cuando te la quitas no hay nadie, ¿vale? No hay absolutamente nadie. Está ese personaje.
Cuando se transforma en otro es otro personaje. Sería algo paralelo como, imagínate 10 personas y cada uno tiene su propia mente, su propia conciencia, ¿no? Entonces sería como decir, si mato a una de ellas, le pego un tiro a una, a otra, y dejo 4, el personaje sigue siendo el mismo personaje. O sea, la misma entidad o la misma conciencia, no. Tú te has cargado a 3 o 4. Y si te lo has cargado a todos, ya no hay ninguna conciencia. Se acabó la película. Ya no hay nadie que perciba nada. No Bien. sé si queda respondido. Sí, sí. Bueno, vamos por la 3. También Irma dice, si la mente muere, ¿el mundo continúa o también desaparece? Y los El mundo, personajes que están es la 3. sí, ¿Y los personajes que están en el mundo desaparecen también? claro. Mira, cuando una persona se desvanece, todos aquellos que hemos experimentado, bueno, mejor dicho, todos aquellos que no hemos experimentado el desvanecimiento, y te explico por qué no lo hemos experimentado. Nosotros experimentamos antes de desmayarte o antes de quedarte inconsciente, y lo siguiente que experimentamos es cuando vuelve a la conciencia. Pero nadie experimenta el desmayo, nadie experimenta quedarse inconsciente. Nadie. Nadie puede decir, yo he estado inconsciente y me acuerdo de haber estado inconsciente. No, porque entonces no estaría inconsciente. Es como te anestesian para una anestesia general. Lo último que tú recuerdas es la palabra o del cirujano o la palabra del anestesista. Y luego recordarás cuando estás en la unidad de cuidado o en el box este de recuperación, ¿no? Pero realmente en ese lapso de tiempo no hay nadie, ¿no? Entonces, cuando... la pregunta, ¿cuál era? Es que me he ido ya. ¿Puedes repetirla? O sea, que si el mundo desaparece también, dice, Ah, sí. vamos a ver, sí. Si la mente O sea, el mundo muere, el mundo desaparece desaparece también. y desaparece Sí. todos los personajes. Por ejemplo, cuando a mí me operaron y me pusieron anestesia general, en mi mundo era una superficie muy fría que parecía mármol aquello. Yo estaba acojonado en aquel momento. El último personaje que estaba aquí era el anestesista que me dijo, suéltate que no vas a salir volando. Y a partir de ese momento desaparecí, o sea, no existía nada. Y evidentemente todos los personajes que habían en mi mente, porque todos esos personajes están en la memoria, en el recuerdo, todos desaparecieron. Como volvía a la conciencia, volvieron esos recuerdos, y al volver los recuerdos, volvió el recuerdo de las palabras del anestesista que me dijo, suéltate que no vas a salir volando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es otra forma gráfica de entender que la conciencia es el hecho de saber que existes. Y cuando el hecho de saber que existes te lo anulan con química o sencillamente porque te da un golpe en la cabeza o te da cualquier enfermedad o sencillamente porque te mueres, desaparece no solamente el mundo, no solamente tu mundo, desaparece el universo entero. Y, y alguien dirá, pero bueno, han quedado otros, pero bueno, imagínate, ¿cuántos hermanos tienes tú? 7. Digo, somos 7. Ah, 7, yo te digo 100. Bueno, pues, mira, tu padre, no sé si vive tu padre, No, pero no vive, lo siento. Mira, tu padre en su vida fértil seguro que produjo miles y miles y miles de billones y trillones de espermatozoides. De esos miles y miles de millones y trillones de espermatozoides, y tu madre cientos y miles de óvulos, solamente 7. 7. ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están? Entonces, para el resto de esos miles de billones y cuatrillones, ¿existe esta conversación? No existe. Entonces, cuantitativa y cualitativamente, la no existencia es lo normal. bien. Eso es lo normal. Esto es una rareza. Esto no lo coge ni la madre que lo parió. Dice Pepe.
Dice, Pepe, ¿y tú no produces esperma? Pues te voy a decir una cosa. Evidentemente que los produzco y la mayoría van al retrete. Oh, ay, no. Venga, otra Bueno, pregunta por ahí. y la cuatro. ¿Todo está pensado solo en mi mente? Exacto, sí. Tú eres Te pregunto. mente. Tú eres, Sí. no, todo, o sea, todo, a ver, yo recurro a una frase del libro de Basista, ¿no? Cuando le pregunta Rama, un personaje igual que Jesús, un personaje que no se sabe si existió o no existió, pero bueno, esto estamos ya en el Vedanta, ¿no? En el Advaita. Y hay una sentencia que fue la única con la que me quedé, porque escuchando esa sentencia, ya para mí sobraba el resto del libro, ya no me interesaba. Y la sentencia decía, le pregunta Rama a Basista, ¿qué es la mente? Y le responde Basista, la mente es lo pensado, la mente es el pensamiento y el pensamiento es la única existencia. Pues con eso ya sobra, el resto del libro sobra. Porque en el momento que no hay pensamiento, ni hay libro, ni hay rama, ni hay basista, no hay nada. Bien. Bueno, ahora las 5. Dice, me gustaría saber tu opinión sobre Hitler. Bueno, pues de Hitler yo la única opinión que tengo es la misma exactamente que la opinión que puedo tener del hombre que vende fruta en la esquina de mi calle, el que hace los churros por la mañana. Eh, la misma opinión que la de cualquier ser humano que anda por la calle. ¿Yo quién soy para opinar sobre Hitler? Seguramente ese señor, me imagino que se refiere a aquel hombre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ordenó la muerte y genocidio de 6 millones de judíos, ¿no? Entre otros, mató a muchísima gente, de etnia gitana, homosexuales, católicos, etcétera, etcétera, porque no pertenecían a la raza pura que él quería, ¿no? Hacer una purga de gente y crear una raza pura. Pero bueno, a mí no me merece ninguna opinión, en el sentido de que ese personaje, ¿no? Ese personaje nació igual que tú y que yo, fue un bebé, ¿vale? Fue un feto, nació, fue un bebé en un jardín de infancia. Seguramente era un bebé muy mono, porque los niños alemanes son robitos, es muy gracioso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese niño, que seguramente tuvo una infancia difícil, una infancia trágica, sencillamente abusaron de él, no lo sé, no lo sé. O incluso su cerebro, su orografía, ya tenía alguna especie de psicopatía, podría ser psicópata, porque eso está en el sistema límbico. Los neurocirujanos, neurólogos saben que la psicopatía se produce en el sistema límbico, ¿no? Y la puede tener cualquiera. Y una gota que con el vaso te puede hacer un asesino, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues es probable que ya tuviera tendencias psicópatas, ¿no? Es probable, pero él no tenía culpa de eso, es su estructura cerebral, ¿no? Luego, las circunstancias de la educación, de la familia, del entorno familiar, de la política de la cual fue influido. Igual de niños se rían de él en el colegio, era el tonto del colegio, ¿no? ¿Quién sabe? Puede 20.000 cosas. O una sexualidad reprimida. O como algunos decían, que le faltaba un huevo. No sé, la verdad que no tengo ni idea, ¿no? Pero es probable que ese personaje, bueno, probable no, fue ese personaje, tal y como lo conocemos en la historia, fue el resultado de unas vivencias y el resultado de la estructura y la organización de su cerebro, de los neurotransmisores y del corte prefrontal o parietal o yo qué sé lo que hay ahí. Eso lo sabrán los neurólogos, ¿no? Pero está claro que no es un personaje en sí que nació con la idea de ser Hitler, ¿no? No, es el resultado de una cadena concatenada de acontecimientos. Entonces, esto mismo que acabo de decir, lo puedo decir para el hombre que vende jeringos o churros en la esquina de mi calle, para Stalin, para Teresa de Calcuta, para Teresa de Jesús, para Jesús de Nazaret, para Buda o para ti. Somos el resultado de una cadena concatenada de acontecimientos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esto te lleva a algo muy sencillo, a no hacer juicio. Porque el juicio es algo inherente o inmanente a la condición humana, al ser humano en estado adulto y sobre todo humano, ¿no? Por el peso del cerebro. Y es una evolución, o sea, tampoco hay que tener miedo de que hayamos inventado la ética, la moralidad y demás, ¿no? Porque este invento es una herramienta más dentro de la evolución que ha transformado la materia en organismos vivos, los organismos vivos en mamíferos, y dentro de los mamíferos, al movernos tal cual, el cerebro, y dentro del cerebro la conciencia y la autoconciencia. Y esto, nosotros tenemos muchas herramientas, al igual que los monos usan herramientas, al igual que los lobos o las leonas se organizan para cazar, son su herramienta, y nosotros tenemos una herramienta que se llama ética y moralidad, que es para poner orden. O sea, lo mismo que el que se enfrenta al león, al macho alfa, el león le pega un bocado, se tiene que ir allí para quedarse con todas las leonas. Entonces nosotros hemos inventado esto para que los alfa, los machos alfa, que son los políticos o quién sabe quién, ¿no? Ellos sigan mandando en esta manada o en esta camada de seres humanos, ¿no? Porque somos eso, un grupo de animales que tiene una jerarquía y el que se sale de la jerarquía le cortan el cuello. Esto es así. Pero no, el problema es que no se puede luchar contra ello, eso es así. Y punto. ¿Por qué? Porque eso es así, porque todo esto es espontáneo. Esto no lo controla ni la madre que lo parió. Bien. Bueno, aquí no me salen bien lo que están poniendo en el chat, Pepe, pero ahí si tú ves alguna Bueno, pregunta, porque no, si hay como que alguna no se pregunta en el ve. chat, No se ve. A ver, es que no, a ver. no lo veo. No. Bueno, entonces te digo la de Carolina, Venga, sí, de sí. Costa Rica. Sí. Ah, a ver, se me fue. Sí. Pepe es Carolina. Mi maestro de psicología en el bachillerato decía que el alma existe si no tiene forma en nuestro cuerpo. Es en el hipocampo donde se posa, y si no hay memoria, tampoco hay alma. Evidentemente el alma es un concepto, es una idea mental fabricada por el ser humano como consecuencia o resultado del miedo a la muerte. Si nos remontamos a la noche de los tiempos, ¿no? El ser humano siempre, claro, es normal. Todos los animales han tenido miedo, miedo a desaparecer, miedo a los depredadores, ¿no? Miedo a aquellos que podían comérselo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el ser humano se quedaba asombrado y sus primeros dioses fue el fuego, el sol, porque necesitaba el sol para poder ver, para poder huir, para poder cazar, ¿no? Y los primeros dioses era Ra, ¿no? El dios sol, tal y cual, ¿no? Y entonces se fueron sucediendo una serie de ideas, de conceptos, y entre ellos el alma, porque cuando enterraba a sus muertos ya hace, allá por más de 10.000 o 20.000, no sé cuántos miles de años, los primeros, el Homo sapiens, ¿no? Y no sé si igual el Neandertal ya hacía rituales también de funerarios, ¿no? Que es probable, no lo sé en este momento, no lo recuerdo. Pero, ¿qué ocurre? Que apareció el concepto de alma, ¿no? Buscando una explicación, ¿no? Esto de dónde viene, ¿no? El alma es muy curioso porque a mí me gusta mucho ver qué concepto tiene la gente del alma en cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en el taoísmo, el alma es el vacío, ¿no? Esto es una taza de Nescafé. Bueno, no sé si se puede hacer publicidad en este programa, pero vamos a hacer publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, aquí dentro, ¿qué hay? Nada, una oquedad. Pues, están los restos del café que me he tomado yo. Bueno, pues esto sería el cuerpo. Lo que hay dentro, ese vacío, es el alma. ¿Qué ocurre? Sin este vacío, esto no tiene forma. Para que esto tenga forma, debe haber un vacío dentro. Entonces, según los taoístas, según el Zen en Japón, los japoneses dicen que todo tiene alma, las sillas, las botellas, las gafas, todo tiene alma. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todo está formado en base al vacío interno. El átomo, el 99% es vacío. El óvulo, el 99% es vacío. El esperma, todo es vacío. Todo es vacío. Entonces, el vacío es lo que da lugar a la forma. Cuando tú rompes la forma, si yo rompo esta taza, este vacío que hay dentro desaparece. Por tanto, el alma no es una entidad, no es un sujeto. El sujeto
es la figura, la forma, como le llaman en el Advaita, la manifestación, ¿vale? En cada religión es distinto el concepto de Atman, alma o Atman, ¿no? En el Advaita decía Nisargadatta o Ramana que todo es Atman, todo es Atman. Evidentemente, porque toda materia, toda forma, toda manifestación tiene un vacío que da lugar a la forma. Y incluso dice, o sea, hay alguno que dice la conciencia da lugar a la forma. Claro, sin forma no hay conciencia. Claro, evidentemente, sin un cerebro no hay conciencia. Y cuando desaparece el cerebro, cuando desaparece la forma, desaparece el Atman, ¿no? Entonces, en comparativa, como dice en el Advaita, el Atman, que es el vacío que da lugar a la forma, en general en el universo ellos le llaman Brahman al universo y a lo que expande fuera del universo, al vacío, le llaman el Parabrahman, más allá de Brahman, ¿no? El Parabrahman. Pero esto ya es liarnos en palabras, en terminología, que no sirven de nada, porque estos son palabras, ideas, conceptos, y no sirven absolutamente para nada porque no existen. Porque este vacío, aquí no hay nadie. En ese vacío no hay una mente que piense. No hay nadie que experimente. O sea, el alma o Atman no existe. Porque cuando tú rompes la forma desaparece el vacío. Y en el vacío hablas y ¿qué hay? El eco de tu voz, que se repite reiteradamente. Es el eco de tu voz. Eres tú mismo, tu vacío. Ese vacío al cual tanto tememos, ¿no? El vacío existencial, el Atman o alma, es el vacío existencial que nosotros hemos creado, al que tenemos tanto miedo, y por ende hemos creado dioses, diosas, mitos, mitología, leyendas, para salir de ese vacío existencial, ¿no? El Atma o el Atman o alma no existe. Es una idea, es un concepto, una conceptualización. Y nada más. Ahora, retórica podemos ser la que queramos. Nosotros podemos decir, bueno, pues mira, yo te digo, como le digo a mucha gente, digo, mira, esto que hay aquí tú le llamas alma, vale, muy bien, pues yo le llamo el Capitán Garfio. Y ahora, ¿qué quedamos? ¿Qué es Atman o Capitán Garfio? Entonces, en el momento que ya hay una dicotomía que tú no estás de acuerdo, pues ninguno existe. Porque la verdad es inexistencia. Porque toda existencia, como ya decía Vasishta a Rama, es mente, es pensamiento. Entonces, si salimos del pensamiento, no hay nada que exista. Y solo en el pensamiento se fragua esta mole, este parasite de creencias, ¿no? Y de mundo, este circo, ¿no? Esta leyenda tan espectacular, el gran espectáculo, ¿no? Del Todo mundo, en la ¿no? mente. Claro, Sí, todo es mente, todo es mente. Y no sé si hay más preguntas. sí. Ah, Venga. a ver, ahí esta está larguita. Espera, se me fue. Eh, Dice, cuando estudié plantas y bebidas espirituosas, Mm. el maestro me preguntó, ¿qué diferencia existe entre el alma y el espíritu? Me contestó que el alma son las emociones. También me contestó que el espíritu de las plantas curativas conectan con nuestra alma y por eso curan. ¿Esto es más de Disney? Sí. Esto es más de Disney, esto es más factoría de ficción. Es normal. El alma, el alma no existe. El alma no son las emociones. Las emociones está en el cerebro, en una parte determinada del cerebro es donde emergen las emociones, ¿no? Los sentimientos, las emociones y todo eso, ¿no? Y ya lo hemos visto en otros live. Si te tocan con determinada cirugía la parte del cerebro donde se produce el amor, pueden reconvertirlo en odio, ¿no? O sea, tocando determinadas partes del cerebro, tú pasas del amor al odio, pasas del cariño a la psicopatía, pueden convertirte en un asesino, puedes sentir ansiedad, miedo. Mira, hay una depresión que es tan profunda que no la curan los medicamentos y se cura tocando determinadas zonas del cerebro, ¿vale? Y todo eso son emociones, entonces las emociones no son el alma.
el alma. Ay, te quiero con toda mi alma. Esos son cuentos chinos, ¿no? Sí. Eso es, como ella dice, más de Disney, más de Disney. O sea, ella se lo respondió. Bueno, sí. A Ella misma ver, se... Sí. sí, aquí está otra. España en Dice, existe, semifinales. Bueno, ya no me he enterado que ha pasado semifinales España. ¿cuál Muchas gracias por la información, te porque no estás estoy viendo el diciendo? partido. Bueno, ¿ves que no te lo perdiste? Bueno, mira, siempre hay un alma caritativa que me da información. Uy, pues qué bueno, mira, ¿ves? ¿Ves que sí lo Bueno, iban seguimos, a ver seguimos. de allá? Bueno, Muchas vamos a ver. gracias. Sí, Eva. ¡Ay, Eva! Muchas gracias, Eva. Sí, Gracias. bien. Bueno, entonces, la 8. ¿Existe el karma? O mejor planteado, ¿qué es el karma? Sí, yo, en catalán, el catalán es una lengua española. Aquí en la península española, pues, o sea, perdón, en España o lo que es la península, tenemos varias lenguas, varios idiomas, ¿no? Y hay un idioma que se llama catalán, es una de las lenguas españolas, ¿no? Y la palabra Carmen se llama karma. Entonces, cuando la gente me dice, ¿existe el karma? Digo, sí, en Cataluña está lleno de karma, de muchas Cármenes. Entonces, el karma, y broma aparte, ¿no? Es que me acuerdo de Carmen en catalán, que es karma, ¿no? El karma no es en sí una existencia, ¿no? No es porque personas llegan a creer, ¿no? El karma parece que es como alguien que está escondido, ¿no? Que te está observando y si hace algo malo te castiga, ¿no? El karma sería como ese Dios castigador, ¿no? De los 7 pecados capitales, ¿no? No, el karma no es en sí una existencia. El karma es lo que yo le llamo la providencia, es decir, la vida es una cadena concatenada de acontecimientos, ¿no? El karma es parte de la dualidad, es causa-efecto. La causa-efecto. Nosotros en este momento estamos hablando, pero esto se ha producido por una causa anterior. Nosotros somos el efecto de una causa anterior porque surgió entre tú y yo esta idea, surgió espontáneamente, ¿no? De hacer este live por unas circunstancias determinadas que igual no se hubieran dado si hubiese influido otras circunstancias y a la vez nosotros somos causa de otro efecto posterior. Igual en este momento lo que estamos diciendo, esa información llega a una mente y hace que haga algo determinado hoy, ¿no? O tome una actitud determinada. Pero no es porque lo ha decidido, sino porque le ha llegado esa información, ¿no? Igual cualquier palabra, cualquier gesto, ¿no? Igual ve y dice, oye, mira qué mueble más bonito tiene Pepe, ¿no? Yo quiero uno de esos. Y hace una captura, lo pone en el lens y le sale muebles de Lucena, estilo provenzal, ¿no? Y entonces lo compra y viene a Lucena y compra el mueble. Y ahora cuando se va para su tierra, tiene un accidente y muere, ¿no? Los hijos se quedan huérfanos y tienen que dejar la universidad porque ya no tienen dinero para seguir estudiando, ¿no? Pues esto es el karma. El karma es una cadena concatenada de causas y efectos. En la India le llaman el karma y aquí le llamamos una putada. Eh, O sea, que no. Bueno, parece que ahí hay una pregunta, es de sí, Juanca, pero no me sale a la mitad, Pepe. No sé si la alcanzas a ver. a ver, dice, ¿cómo se llama? Capalo, Si todo es mente, puede ser eso, capalógico. si todo es mente, nosotros tenemos la capacidad de crear cosas y situaciones, aunque sean pasajeras. A ver, no sé si antes no sé, igual te ha incorporado ahora, ¿no? Nosotros somos mente, pensamiento. Y la muestra más empírica y más científica que hay es que cuando te quedas dormido en el sueño profundo sin sueños, no en el sueño onírico, sino en el sueño profundo sin sueños, no hay nadie, no hay nada. Ahí no hay testigo, no hay nadie. Si hubiera una conciencia ultra más allá del humano, más allá del cerebro, nunca desapareceríamos. Incluso anestesiado seguirías consciente. Entonces, toda conciencia es mente y toda existencia
es tu pensamiento. Entonces, la pregunta que nos hace nuestro amigo, si no se me va mal, ¿no? Era, que se ha ido. Dice, si Sí, somos mente, ¿dónde estaba? y todos Bueno, somos creo, bueno, sí, que podemos crear, ¿vale? Y destruir. Claro, a ver, no es que creemos con nuestra potestad. Ya hablamos en otro live que no existe el libre albedrío. Las tres patas del taburete es, no somos el pensamiento porque el pensamiento va y viene, no somos el cuerpo porque se regenera cada 8 años atómicamente, no celular, sino atómicamente, y el pensamiento tampoco porque aparecemos y desaparecemos, te desmayas, te desvaneces, te quedas inconsciente, no hay conciencia, pero tampoco tenemos libre albedrío, tampoco tenemos voluntad. Eso ya lo explicamos incluso científicamente, los experimentos que se han hecho con resonancia magnética de que no existe la voluntad. Eso ya está demostrado. Entonces, si no existe la voluntad, nosotros no somos creadores. Jamás crearemos nada. Nadie es dueño de lo que llama su obra. Michelangelo, o Miguel Ángel en español, creó obras, ese pensamiento a través del cuerpo, obras impresionantes como el Moisés o, bueno, pictóricas como en la Capilla Sistina, ¿no? Pero eso fue sencillamente resultado de su cerebro, de su aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero realmente nadie tiene autoridad, criterio ni potestad para crear nada. Somos resultado de. Entonces, no es que nosotros creemos de crear, ¿no? De construir, de facturar, ¿no? Sino que lo hacemos espontáneamente, como resultado de la propia evolución. Y esto se destruye a sí mismo. Y como he dicho al principio, toda creación mental, por ejemplo, tú puedes escribir un libro, tú puedes crear esculturas, pero cuando te llegue la demencia senil, un Alzheimer, o sencillamente te desmayes o entres en un estado comatoso, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde están tus esculturas? Porque tú no estás. Tú no estás. Y bueno, y con la muerte tampoco. Desapareces. Y eso es la destrucción. La, la creación, el alfa, se hace solo. Surge, emerge espontáneamente. Y la omega, la destrucción, ocurre igual. En la India, en el Advaita, le llaman Brahman. Brahma es la creación, el Dios creador, ¿no? Es en el Big Bang la expansión. O sea, más que la expansión, la explosión es Brahman. Vishnu es la expansión. Por eso dice que de Vishnu vienen los avatares, ¿no? Krishna, Rama, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque en el momento de la expansión del universo, cuando el universo deja de expandirse y se contrae, le llaman Shiva, la diosa o el dios de la destrucción. Todo eso acontece y ellos lo saben, los brahmanistas, ¿no? Y en el Vedanta se sabe, ¿no? Ocurre espontáneamente, no hay hacedor. Los científicos y los astrónomos lo saben también. En la gran explosión, el Big Bang, emergió espontáneamente, de la nada. Se está expandiendo y desaparecerá. Le preguntaron a Stephen Hawking, ¿no?, que cómo sabía que el universo estaba aún expandiéndose, es decir, estaba en lo que los hinduistas le llaman el dios Vishnu. Y entonces, como Stephen Hawking era un hombre que, os acordáis, ¿no?, que murió, que parapléjico, era un erudito, era un coco, un mundo aparte, era ese hombre. Y entonces responde y dice, pues muy sencillo, el universo se está expandiendo porque usted y yo estamos hablando. Porque si el universo empezara a dejar de expandirse o estuviera en una fase de contracción, no existiría en el universo las condiciones idóneas o necesarias para que se diera la vida. Por eso sé que estamos en expansión. Porque en el momento que esto se detenga o simplemente afloje un poquito, usted y yo no estaríamos hablando aquí. Por eso el Sol, de la misma forma, y en alusión a lo que dijo este erudito, ¿no?, Stephen Hawking,
Yo sé que el Sol todavía no ha empezado su declive. Yo sé que el Sol todavía no está en el momento en el que va a fallecer, porque el Sol desaparecerá también. Y me dirás, pero tú qué sabes, Pepe, si tú no eres astrónomo, tú no sabes, no tienes ni idea. Sí, pero lo sé porque tú y yo estamos hablando. Porque en el momento que el Sol se mueva un poquito para acá, un poquito para allá, o sencillamente empiece a enfriarse, antes de que se convierta en una enana blanca, una enana roja y todo eso, sencillamente cuando deje de calentar al ritmo que calienta ahora, muchísimo antes de eso, ya habremos desaparecido. Por eso sabemos que todavía estamos en esta situación de equilibrio. Pero esto desaparecerá por la propia ley de entropía, ¿no? de la termodinámica. Desaparecerá todo. La Tierra, el Sol, el universo, y volveremos al estado de Shiva, que es el que más le gusta a los hinduistas. Shiva, el dios destructor, el que se lo carga todo, ¿no? El dios atómico. ¿Qué más hay por Bueno, ahí? a ver, hay la 9, Francisco de México. ¿Por qué no nos Buah, dicen, sí, es la 9? Dice, sí. ¿por qué nos dicen reconociendo el yo soy si eso va más allá de cualquier concepto? El yo Ah, soy... espérame. sí, ¿Por qué nos dicen en reconocernos en el yo soy si eso va más allá de cualquier concepto? sí. Bueno, siempre se dice, vamos a reconocer... Esto lo decía Nisargadatta Maharaj, ¿no? Lo decía Ramana Maharshi. Y el mismo Jesús de Nazaret, cuando había una discusión, ¿no? Le decía a los escribas y fariseos que aquello fue muy duro para ellos porque fue uno de los motivos por los cuales tenían ganas, ¿no? Le decía Abraham, ¿no? Que es el padre del pueblo judío. Imagínate, el padre, el que creó el pueblo judío, ¿no? Y entonces él, que ya tenía mala leche Jesús, y le dice, para dar por culo, le dice, antes que Abraham, yo soy. A ver, se queda, pero ¿cómo vas a ser tú? Si tú llevas aquí 3 días, eres el hijo de un carpintero. ¿Tú cómo vas a ser antes, cabrón? Tú lo que quieras dar por culo. Tú lo que quieres es que te crucifiquemos. ¿Por qué? Porque yo soy es un término que se usa en muchas religiones y en muchas filosofías. ¿Vale? Yo soy significa el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy no es Dios, no es lo absoluto. Dios se puede dar, como yo a Dios le llamo la providencia, no es un sujeto, no es un hombre, no es una inteligencia, no es algo que cree, que haga, que dicte, que enjuicie, no, no. Es la providencia de, queramos o no queramos, lo que tenga que ser será. Eso es Dios. Lo que tenga que ser será. Y nadie puede luchar contra ello, porque esto surgió solo y se desmorona solo. Pues eso es el yo soy. El yo soy es el alfa y el omega, es decir, es desde Brahma hasta Shiva, pasando por Vishnu. Es el Dios creador, el de la expansión, donde emergen los sujetos. Por eso en Vishnu aparecen los avatares. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido, crecido y nos estamos comunicando en la fase de Vishnu, que es la fase de la expansión, la que decía Stephen Hawking, estamos aquí, porque esto se está expandiendo todavía. En el momento que esto cambie 4 grados, nos vamos a tomar por culo todos. Y entonces, por eso estamos aquí. Entonces, el yo soy es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero el yo soy no es en sí un sujeto, no es un espíritu, no es un alma. Por eso decía antes de Abraham, yo soy, porque el yo soy es desde la más primigenia manifestación, desde el primer átomo, la primera explosión, el Big Bang, hasta el final, como le llaman los hindúes, hasta Shiva. Ese es el yo soy. El yo soy es el universo. El yo soy es el cosmos. Tú y yo formamos parte del yo soy. Pero luego extrapolado al individuo, al sujeto, al igual que en la India le llaman al alma personal, le llaman Atman, y al alma universal
el vacío que da lugar al universo le llaman para-Atman, ¿vale? Pues de la misma forma el yo soy que es. Y ahora vamos al meollo de la cuestión, que es lo que hace referencia a este señor. El yo soy es mi alfa y mi omega. Al igual que el universo tiene un alfa y un omega, un principio y un final, un Brahma y un Shiva, nosotros también tenemos un Brahma y un Shiva, tenemos un alfa y un omega. Nosotros, el primer yo soy es la primera conciencia de existir. Mi primer yo soy fue una imagen que aún sigue en mi hipocampo, en una cuna de metal y unos rayos de luz que chocaban contra aquel metal y yo la observaba. Pasado años, yo le preguntaba a mi madre, yo tengo un recuerdo de una cuna y unos rayos de luz que entraban por una ventana. Y ella me decía, tú entonces tenías 1 año y medio. Y esa cuna estaba situada en tal lugar, tal lugar, en una ventana en la calle tal, donde vivíamos de alquiler. Y yo fui, pasado los años, cuando tenía 18 años, por ahí fui a esa casa. Y entré en ese lugar. Y vi aquel sitio. Y confirmé que aquella primera imagen que yo tenía, ese primer yo soy, existió. Y ese fue mi primera conciencia. Ahí surgió mi yo soy. Y mi último yo soy será el último aliento de vida, el último instante antes de que se apague esta llama, antes de que el pábilo desaparezca, Shiva lo destruya todo y vuelvas al reposo y al remanso de la verdad, de lo absoluto, del Para-Brahman, de la eternidad, donde no hay absolutamente nada. La nada. Ese es el descanso eterno. Entonces, yo soy es la autoconciencia o la conciencia de existir. Eso es el yo soy. Y tiene principio y final. No es eterno. ¿Vale? Dice... vale, sí. Eva. Besito, Eva, guapa. Sí. Bueno, pues Cuenta, ¿hay más preguntas? es la última, dice, Mm. es de México también. Ara de México, dice la verdad es inexistente, hasta aquí vamos, pero onda y partícula son dualidad. Onda y partícula son dualidad desde la perspectiva de un observador. Por ejemplo, mira, en la física cuántica se produce onda o partícula siempre y cuando haya un observador. Pero la onda o partícula, ellos por sí no son dualidad. Cuando se descubrió en el experimento de la rendija, se lanzó un fotón. Un fotón es una partícula de luz, la más pequeñita, ¿no? Entonces se lanzó a una rendija, imagínate que está la rendija, ¿no? Y lanzan un fotón. Y de pronto ven que entra por un lugar, ¿no? Y se queda... No, perdón. Ven que entran por todos los sitios. El fotón, mandan un fotón. Y entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces los científicos pensaron, vamos a ver, si hemos lanzado un fotón a una rendija con 1, 2, 3, 4 y 5 posibilidades, ¿cómo es que ese fotón ha entrado por los 5 a la vez? Entonces dicen, vamos a observarlo. Ponen una cámara y cuando lanzan el fotón, hacen la fotografía. Y de pronto descubren algo increíble. Y es que el fotón entra por un solo lugar. Por este, o por este, o por este, pero por uno solo. Cuando no lo observan, entra por los 5 lugares. Cuando lo observan, entra por un lugar. Cuando no lo observan, se comporta como una onda, igual que la onda si tú tiras una piedra en el mar o en un lago, se forma una onda, ¿no? Que se expanden al igual por todos los lugares. Pero cuando lo observas, con un testigo, una cámara fotográfica mismo, se convierte en partícula y actúa en un solo lugar. Entonces, para ello tiene que haber un observador. Entonces, la onda-partícula no es dualidad. Lo que es dualidad es el observador, que se lo plantea, que deduce, que lo estudia,
y que empieza a preguntarse cosas que no tiene necesidad de preguntarse. Primero porque se va a morir y cuando se muera esto da igual. Ah, lo que tú vas a hacer, esto estaría más guay. Y si dice, bueno, para otros, vale, pues esos se morirán también. porque el universo va a Shiva. El universo va a... Shiva, traducido en español, es a tomar por culo. Qué bárbaro. ¿Hay más Bueno, preguntas o no? no, ya terminamos con las preguntas. Sería Pues, lo que ibas a leer. ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora? Una hora. Joder. Ujú, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o lo dejamos para otro día? como tú No sé. quieras. Yo aquí Podemos, estoy. bueno, podemos, el capítulo que vamos a leer, o que voy a leer, que está relacionado con las preguntas, porque estas preguntas son, cuando lo hemos anunciado, pues estas personas pues han hecho estas preguntas. Si alguien tiene Exacto. alguna pregunta, pues que la hagan. Igual, que Sí, la ponga sí, ahí sí, y te la ya, pongo pues, aquí. Edna la dice, ¿no? El capítulo es del libro A través del espejo, que le parece a la mujer de Colombo. No sé si habéis visto la serie Colombo, que en toda la serie Colombo es un detective americano, siempre habla de su mujer, pero la mujer nunca aparece, ¿no? Pues el libro A través del espejo es igual. Llevo un año hablando del libro y no aparece. El libro, Ya el es libro tiempo no de aparece. No, pero es que va lento, va lento. Como yo soy Juan Palomo, yo me lo frío, yo me lo como, a mí nadie me ayuda, pues yo me lo hago solo. Bueno, pues se titula La caída del yo soy, ¿vale? La caída del yo soy. Entonces, hace alusión, este capítulo es un homenaje, es un guiño a una película muy buena, interpretada por Gloria Swanson, dirigida por, ¿cómo se llama este director? Bueno, de la época del cine negro americano, ¿no? Frank Capra. Entonces, Gloria Swanson interpreta a Norman Desmond, ¿no? Y hay una escena en la película en la cual ella es una actriz. La película narra el declive del cine, ¿no? Del cine americano, ¿no? Y está, pues, digamos, personificado en Norman Desmond, interpretado una interpretación genial de Gloria Swanson, ¿no? En el cual ella pierde la cabeza, ¿no? Se vuelve loca y sigue creyendo que es un personaje, ¿no? Entonces comete un crimen y para detenerla hace una simulación como si siguiera actuando, ¿no? Como si siguiera interpretando ese personaje, ¿no? Entonces, lo que hago en este capítulo al principio es un guiño a esa escena, porque en definitiva la vida misma es esto. Nosotros seguimos creyéndonos en el personaje, da igual, seguimos creyéndonos en el personaje, porque es muy difícil abstraerse del personaje o de los personajes. Por eso celamos, por eso nos reímos, por eso lloramos, por eso nos alegramos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque seguimos identificados con el personaje y no pasa nada, porque lo normal es identificarse con el personaje. Lo que no es normal es vivir abstraído de ti mismo, ¿no? Estarías todo el tiempo en babia, ¿no? Estarías en el limbo, ¿no? Entonces voy a empezar tal como lo tengo en el libro, ¿no? El capítulo se llama La caída del yo soy, en homenaje a aquella famosa película que era El crepúsculo de los dioses, ¿no? Dice, Norman Desmond, interpretada por Gloria Swanson, apareció en lo alto de una escalinata. Describió Marta en la semipenumbra de su apartamento. Las cámaras rodaban mientras la actriz, creyendo interpretar a Salomé como una diva, bajaba las escaleras de la suntuosa mansión, con ademanes y gesticulaciones de diosa de la ficción que nunca llegaría a comprenderse. No llegaría a comprenderse porque ella estaba total y absolutamente identificada con el personaje de Salomé, que es el que ella creía hasta el momento que la detuvieron, ¿no? Adonai, que es el personaje de mi libro, porque esto lo dice Marta, ¿no? Que es un personaje de mi libro, y Adonai le dice el crepúsculo de los dioses, argumentó Adonai, retomando la escena descrita por Marta, que acabo de transcribir. Dice, así funciona el yo, ¿no? Dice, oye, me sale un mensaje que dice que quedan 0,23 segundos para el directo. A lo No sé, mejor, pues a lo puede mejor ser. A ver si va a convenir que lo cierres para que pues sí, no, para que se porque
igual quede esto ya grabado. resulta que ahora no nos hemos enterado. Sí, no, Bueno, pues digo, nunca nos es había probable, pasado, voy a pero esperar, si se corta, espero que se quede grabado y ya otro día seguimos con esto. sí, porque Y si no, pues qué tal seguimos, que no mira. se quede